Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estamos súper emocionados de tenerlos aquí hoy porque tenemos un tema que, sinceramente, ha estado resonando mucho en el mundo del espectáculo, y es que vamos a desentrañar algunos de esos secretos, esas revelaciones que tanto nos intrigan. Hoy vamos a hablar de algo que ha dado mucho de qué hablar, y es que Kerem Bürsin ha hablado, y parece que lo ha hecho sin filtros. Sí, han escuchado bien, sin filtros, sobre su relación, sobre su pasado, y en especial, sobre Hande Erçel. Esto promete ser una montaña rusa de emociones, de confesiones, y créanme, hay detalles íntimos que hasta ahora no conocíamos. Así que prepárense porque vamos a sumergirnos en el corazón de esta historia que ha cautivado a tantos. Y antes de que se nos escape toda la emoción, un recordatorio rápido: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es completamente gratis y nos ayudan un montón a seguir trayéndoles este tipo de contenido jugoso y exclusivo. Aprieten ese botón rojo o activen la campanita para no perderse nada, y únanse a nuestra comunidad. Ahora sí, entremos en materia. Cuando hablamos de Kerem Bürsin y Hande Erçel, sabemos que estamos hablando de una de las parejas más queridas y seguidas de la televisión turca, y no solo de la turca, sino a nivel internacional. Su química en pantalla en Sen Kalkam traspasó la ficción, y el público se enamoró perdidamente de ellos, tanto como pareja en la serie como, bueno, fuera de ella. Y aunque su relación tuvo sus altibajos, su impacto en la cultura pop es innegable. Lo que a menudo nos preguntamos es qué pasa realmente detrás de cámaras, cuáles son esos pensamientos, esas sensaciones que los actores y actrices experimentan. Y ahora, con estas supuestas declaraciones de Kerem Bürsin, parece que vamos a tener una ventana más clara a esos momentos. Se ha filtrado, o más bien, se ha hecho público, que Kerem ha decidido abrirse sobre su tiempo junto a Hande. Y cuando digo sin filtros, me refiero a que se han explorado aspectos de su conexión que van más allá de las superficialidades. No se trata solo de decir éramos felices, sino de ahondar en las complejidades, en los desafíos, en las lecciones aprendidas. Y es precisamente esa intimidad, esa vulnerabilidad, lo que hace que estas declaraciones sean tan reveladoras. Imaginen la presión que deben sentir estas figuras públicas, vivir su vida personal bajo el escrutinio constante de millones de ojos. Es un acto de valentía, sin duda, el decidir compartir aspectos de esa intimidad. Según lo que se ha venido comentando y analizando de sus recientes apariciones o entrevistas, Kerem parece estar en un momento de reflexión. Ha pasado tiempo desde que su relación con Hande acaparó los titulares, y es natural que, con perspectiva, uno mire atrás y evalúe lo vivido. Lo interesante aquí es que no se trata de una simple nostalgia, sino de un análisis profundo. Se habla de cómo la relación con Hande no solo fue un capítulo importante en su vida personal, sino también en su desarrollo como artista. Y aquí es donde la cosa se pone más interesante porque ¿cómo influye una relación personal en la trayectoria profesional de un actor? Pues de muchísimas maneras, ¿verdad? Por un lado, está el tema de la inspiración. Las experiencias personales, las emociones fuertes, las alegrías y las tristezas, todo eso alimenta el alma de un artista. Cuando se vive una historia de amor tan intensa como la que pareció ser la de Kerem y Hande, es inevitable que esa energía se refleje en su trabajo. Se habla de que Kerem ha compartido cómo el amor, la complicidad que vivieron, le permitió conectar de una manera más profunda con sus personajes, con las historias que interpretaba. Imaginen estar enamorado, sentir esa plenitud, y luego tener que transmitir esa misma emoción en una escena. Es un juego de espejos donde la vida real se entrelaza con la ficción. Pero no todo es color de rosa, y eso es precisamente lo que parece haber compartido Kerem. Las relaciones, especialmente las de alta visibilidad, también traen consigo sus propias cargas. El estrés de mantener una relación en el ojo público, las constantes especulaciones, los juicios externos, todo eso puede ser abrumador. Y parece que Kerem ha sido honesto sobre cómo lidiar con esa presión. No se trata de culpar a nadie, sino de reconocer que a veces, las circunstancias externas pueden poner a prueba hasta la relación más sólida. Y aquí viene la parte que muchos esperan, las revelaciones íntimas. ¿A qué nos referimos exactamente? Bueno, se trata de esos detalles que van más allá de lo que vemos en las alfombras rojas o en las fotos de Instagram. Se habla de cómo se apoyaban mutuamente en sus carreras, de los consejos que se daban, de los miedos que compartían. Por ejemplo, se especula que Kerem ha hablado sobre los momentos de inseguridad, sobre cómo Hande le brindaba ese apoyo incondicional que todos necesitamos en algún momento. O tal vez, él mismo ha sido
Sarroca para ella. Son esas pequeñas anécdotas, esos gestos, que construyen el verdadero tejido de una relación. Pensemos en la importancia de la comunicación en una pareja, y más aún, en una pareja de famosos. Las agendas apretadas, los rodajes en diferentes ciudades, los viajes constantes, todo eso requiere un esfuerzo monumental para mantenerse conectados. Y al parecer, Kerem ha aludido a la forma en que ellos manejaron esa dinámica. No se trata de tener todas las respuestas, sino de la voluntad de buscar soluciones, de priorizar la relación a pesar de las exigencias profesionales. Además, es crucial entender el contexto en el que estas declaraciones surgen. Kerem Bürsin, como actor, ha tenido una carrera meteórica. Su salto a la fama ha sido impresionante y ha estado en el centro de atención desde hace años. Tener una relación significativa durante ese periodo de auge, o justo después, presenta desafíos únicos. La forma en que uno gestiona la fama, la forma en que uno equilibra la vida personal y profesional, puede ser una fuente de tensión o, por el contrario, un catalizador de crecimiento. Se dice que Kerem ha reflexionado sobre el impacto que Hande tuvo en su vida, no solo como pareja sentimental, sino también como colega y amiga. La influencia que tiene una persona cercana en nuestro desarrollo personal es inmensa. Ella podría haberle enseñado nuevas perspectivas, haberle animado a explorar facetas de sí mismo que desconocía, o simplemente haberle ofrecido un espacio de calma en medio del torbellino de la fama. Estas son las revelaciones íntimas que, aunque no sean escandalosas, son las que realmente nos permiten entender a las personas detrás de los personajes públicos. Es importante recordar que estas son interpretaciones basadas en lo que se ha dicho o sugerido. La naturaleza misma de las declaraciones sin filtros implica que se está saliendo de los guiones preestablecidos, de las respuestas diplomáticas y políticamente correctas. Y eso, para nosotros como público, es oro puro. Nos permite conectar de una manera más auténtica con las figuras que admiramos. Ahora, ¿qué significa todo esto para Hande Erçel? Si bien el foco está en Kerem, no podemos olvidar que una relación es cosa de dos. Y es posible que Hande tenga su propia perspectiva y sus propias experiencias. Sin embargo, lo que Kerem comparte nos da una visión de la dinámica que existía entre ellos desde su punto de vista. Y eso por sí solo es fascinante. Podríamos incluso especular sobre los momentos difíciles. Las rupturas, aunque a veces necesarias para el crecimiento personal, no dejan de ser dolorosas. Y es probable que Kerem haya abordado también esa faceta, de cómo se procesa un final, de cómo se sigue adelante. A menudo son los momentos de adversidad los que nos enseñan más sobre nosotros mismos. La forma en que uno se recupera, la forma en que uno aprende de una experiencia, eso es lo que realmente define a una persona. Y hablando de aprendizaje, se sugiere que Kerem ha resaltado la importancia de la honestidad consigo mismo y con la otra persona en una relación. La valentía de admitir errores, de ser transparente sobre los sentimientos, son pilares fundamentales para cualquier conexión humana. Y si él ha sido capaz de ser tan abierto sobre esto, habla muy bien de su madurez y de su deseo de compartir lecciones valiosas. Otra arista interesante es cómo estas declaraciones podrían influir en la percepción de los fans. Muchas veces idealizamos a las parejas de la pantalla, y olvidamos que son seres humanos con sus propias luchas y sus propias realidades. Al escuchar a Kerem hablar de esta manera, quizás los fans puedan comprender mejor la complejidad de las relaciones, y tener una visión más realista de la vida de estas estrellas. No se trata de generar controversia, sino de fomentar la empatía y la comprensión. En resumen, estas revelaciones íntimas de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel no son chismes baratos. Son, en cambio, una mirada profunda a una relación que cautivó a muchos, y a las lecciones que se desprenden de ella. Se trata de la inspiración mutua, de los desafíos de la fama, de la importancia de la honestidad y la comunicación, y del crecimiento personal que surge de las experiencias compartidas. Es un recordatorio de que, detrás de las luces y las cámaras, hay personas reales con emociones complejas. Así que, amigos, esperamos que hayan disfrutado de este recorrido por las supuestas revelaciones de Kerem Bürsin. Ha sido un viaje fascinante, ¿no creen? Hemos explorado las profundidades de una relación que ha marcado a muchos, y hemos obtenido una visión, esperamos, más clara y humana de los protagonistas. Muchísimas gracias por habernos acompañado hasta el final de este vídeo. Su presencia aquí es lo que nos motiva a seguir creando contenido. Ahora nos encantaría saber qué piensan ustedes.
¿Qué les parecieron estas declaraciones? ¿Les sorprendieron? ¿Qué otras cosas creen que hayan podido compartir Kerem y Han? Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Su opinión es súper valiosa. Y por supuesto, si les gustó este vídeo y quieren más contenido así, no olviden darle un buen *** me gusta ***. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans que también puedan estar interesados en este tema. Y si aún no están suscritos, ¿a qué esperan? Suscríbanse a nuestro canal, activen la campanita para que les lleguen todas nuestras notificaciones. Ser parte de nuestra comunidad es lo mejor. Gracias de nuevo por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.